Bueno, muy bien, pasamos 10 minutos de las 11 de la mañana. Vamos a ver cómo estamos a esta hora con los datos del tiempo. 15 grados 8 décimos la temperatura. La humedad 78% con viento del sur a 6 kilómetros en la hora y cielo algo nublado. Estamos arrancando esta nueva, digamos, parte del programa ya con la compañía de nuestro periodista, amigo y colega Alejandro Sosa y por supuesto los invitados de esta mañana de sábado. Los pasé a buscar a todos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? ¿En la combi venís? Vine en una rural. ¿Te acuerdas la rural? Una rural. Rural, qué sí, los pasé a buscar, sí, soy término. antiguo, exactamente. He traído legisladores. Te diría que de todas las chances que hay por hoy de legislar, están hoy acá en el estudio, porque tenemos un senador, un diputado, un convencional. Bien, Así el tema es obviamente autonomía municipal. Ha habido novedades en las últimas horas. La Suprema Corte de Justicia, digamos, ha emitido una resolución que propone suspender, digamos, todo este proceso en San Rafael hasta tanto se defina la cuestión de fondo. Y esto, obviamente, es como que deja todo en un stand-by y bueno, y hay miradas distintas, ¿no? Sí, claramente. De todo esto. Me parece que también seguramente vamos a indagar en el tema de la oportunidad en que esto llega, digamos, ¿no es cierto? Porque no podemos soslayar que se llevó adelante un proceso electoral del que participó toda la ciudadanía. Exactamente. Más allá de que alguien podrá decir, bueno, pero no fueron todos a votar. Bueno, es la lógica de todos los actos electorales, digamos, ¿no es cierto? Pero, digo, ¿por qué llegar a este punto, me parece a mí, cuando ya se hizo el acto eleccionario donde participó la ciudadanía y ahora la posibilidad de que se suspenda eso? O sea, vos particularmente ya lo ves como extemporáneo. Me parece que sí, sobre todo para la lógica que se manejó desde un comienzo, ¿no? Que se habló desde que se planteó la necesidad o la posibilidad de la autonomía. Bueno, hubo voces a favor y en contra, pero después incluso las voces que estaban en contra participaron de la justa electoral, digamos, ¿no es cierto? No es que dijeron, no, bueno, nosotros estamos de acuerdo, no participamos. Participaron y están acá y ahora se suspende. Entonces, también el ciudadano observa como, ¿qué onda? Bueno. ¿Para qué fui a votar? Nos están acompañando el senador provincial Mauricio Saad, el diputado provincial Franco Ambrosini y el convencional electo Martín Marcianesi. Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. La invitación. Sí, Ariel, Ale, ¿cómo y andan? a toda la audiencia. Un gusto estar con ustedes. Igualmente. Bueno, no sé quién quiere arrancar. A la voz de Aura. Martín, porque en definitiva el que va, o sea, uno de los afectados centrales son los convencionales, obviamente, que primero y principal, durante la semana antes de esta resolución, hablábamos de que se estaba demorando, digamos, la designación formal de los convencionales. Y eso nos dio a algunos la pauta de que algo iba a pasar, porque si no los hubieran ungido como convencionales y eso no pasaba. Eso no pasaba. Vos sabés que hice un posteo yo en mi red social que decía, alguien espera a alguien, algo espera a algo o alguien espera a qué. Y me hacía la pregunta si la Junta Electoral estaba esperando a qué Cornejo actuara en el sentido de hacer algún planteo para frenar la proclamación. Y si la información que me ha llegado de que han proclamado a los legisladores, a los futuros concejales que van a asumir ahora en abril, y no nos han proclamado a nosotros, estamos concretando, digamos, un daño y está faltándole el respeto a la población, en lo que te voy a decir así, afectando la representatividad y la democracia en Mendoza. ¿Por qué? Porque se llevó a cabo un proceso electoral y la Junta Electoral, que no es el intendente, será la Corte, en parte, ¿no? La Junta Electoral no nos está proclamando como candidatos electos. Y vos fíjate que en los códigos electorales sumamente... O sea, entienden que hay un desconocimiento entonces de esa, esa elección. En realidad no sé si la palabra es ningunear, porque nadie ha dicho no corresponde proclamar a los candidatos electos como convencionales, ¿no? Pero me parece que lo que Martín está diciendo es que desde la Junta Electoral se sabía que el Poder Ejecutivo iba a hacer algo y estaban esperando eso. Sí,
pero yo pongo la duda, es quién es primero, es decir, Cornejo o el arco político le dice a la Junta demoren porque voy a hacer un planteo, se tardó un montón, o sea, es un escrito jurídico tampoco, y estamos hablando de política y de gente que se supone que conoce, o al revés, yo voy a proclamar acá a estos candidatos, van a dictar una carta orgánica en un municipio dentro de la provincia y la provincia no hace nada. Obviamente yo reconozco que es histórico lo que está sucediendo, es una municipalidad que decide por una omisión de la provincia dictarse su propia carta orgánica. No es delito porque está reconocido en la Constitución Nacional. Entonces yo pongo la duda ahí en ese sentido, es decir, ¿demoró el gobierno provincial? Sí, demoró. ¿Por qué demoró? Si alguien esperaba a quién, y lo peor es si los tenemos que meter en una misma bolsa y estaban ya, digamos, pensando esta situación. Ayer se da un hecho que me parece que tiene mucho que ver con esto que vos planteás, que es el problema que tiene de Agostino, el subsecretario de Justicia, a quien todos ven como el nexo que hay entre el Ejecutivo y Judicial de Mendoza. Ayer le hacen una denuncia la expareja por un presunto abuso sexual, una agresión, lesiones, y D'Agostino renuncia. El tipo que todos observan como ese contacto que hay entre el Poder Ejecutivo y entre el Poder Judicial, que probablemente haya actuado en este caso. Yo lo desconozco en ese sentido, no me voy a meter porque desconozco, no soy político, no estoy cerca. Está bien, pero si uno... sí me voy a ir a una declaración pública del presidente de la Corte que inicia el año judicial y dice: la prensa duda de la institucionalidad de la Corte, le pedimos a los medios que si ven un hecho sospechoso lo denuncien, y yo, hoy, convencional electo, la Junta Electoral conformada por la Corte, no me proclama, y yo digo, esto es un ataque a la institucionalidad, porque yo entiendo que la honorable Junta tiene que actuar en el proceso electoral y lo tiene que terminar. Capaz que ellos, los legisladores, me dicen está terminado el proceso electoral. Para mi entender se termina con esta proclamación, y después si el intendente puede o no llamarnos a nosotros, es una cuestión distinta y que sí entra en el marco de este expediente de conflicto de poderes, donde simplemente se le ha notificado. La Corte notifica al municipio de San Rafael a que conteste, va a ejercer ese derecho, nosotros veremos si nos hacemos parte también ahí en esa causa, y por el otro lado tampoco la legislatura debería avanzar porque es el Código Procesal el que dispone una suspensión tácita, una medida tácita, digamos, de que cuando se inicia un tipo de estas acciones, ninguna de las dos partes tiene que avanzar. ¿Qué interpretación hacen usted, Franco? No, a ver, primero... Usted como oficialismo. Sí, por otra parte, digo, y te voy a, que seguro lo has leído, pero el fin de semana pasado, cuando se hablaba ya de esta intención del Ejecutivo Provincial de avanzar con la autonomía en todos los municipios, en varios medios se te nombró a vos como uno de los autores de ese proyecto. Primero vamos a empezar por parte. Sí. Vos decías, Ale, cuando hacías la introducción, que hay distintas opiniones. Acá hay una sola opinión, es lo que establece la Constitución Nacional. Bien. La Constitución Nacional es clara en su artículo 123, que dice que las provincias dictarán la autonomía en su alcance y contenido de acuerdo a las autonomías municipales. Le delegan a la provincia, que tiene que ser la encargada en el año 94 con la reforma, quienes van a dictar su alcance y contenido. Después cada municipio tendrá que dictar su carta orgánica. Celebro que San Rafael, si quiere decir que ha sido el promotor, pero la verdad que como se estaba dando el proceso, estábamos yendo, si se dictaba la carta orgánica de San Rafael, estamos yendo a un proceso, primero que iba a ser una carta orgánica débil. ¿A qué me refiero con esto? Que cualquier sanrafaelino que se viera afectado ante una decisión de esa carta orgánica, podía dictar la inconstitucionalidad de la norma porque le estaba afectando un derecho. Y eso termina siendo... Como todas las leyes. Como todas las leyes, pero termina siendo débil porque es inconstitucional. Lo que se tiene que discutir es, en la legislatura, y una vez que se apruebe la autonomía municipal, baje a cada municipio a dictar su carta orgánica. Ese es el proceso que tiene que decirse. No es un invento, no es una opinión, lo establece tácitamente la Constitución Nacional. Entonces no va a interpretación de cada. Entonces hay que hacer.
la provincia de Mendoza tiene que marcar la institucionalidad y después cada municipio dictar su carta orgánica. Es claro. Sí, está bien, pero digo, el momento, la oportunidad, es lo que se critica. Es decir, che, hasta ahora no te pareció nunca importante legislar respecto de la autonomía municipal, y cuando un departamento da el primer paso, ¿te parece interesante? Primero la autonomía. Porque, digamos, el cornejismo gobierna esta provincia hace 12 años. Vamos por parte. Sí. Los municipios tienen autonomía. Tienen autonomía. Ahora, hace 2 semanas se modificó la ley de arbolado público. Creo que en el Senado fue unánime la votación. En diputados no fue unánime. El peronismo, hay 2 legisladores de San Rafael que se opusieron, porque empiezan a poner como fundamentaban que quién le va a dar los recursos. ¿Quién le va a hacer? ¿Querés ser autónomo, no tener los recursos? Bueno, tenés que ser eficiente en el uso de tus recursos, y si vos querés ser autónomo, pero sos autónomo de la voz para afuera, pero cuando tenés que ejercer la autonomía, no la ejercés. Vamos a los preventores viales, tampoco son algunos. Hay 2. Te me estás yendo por las ramas. No. ¿No le parecía necesario, después de 12 años, la autonomía municipal, y ahora que un departamento llevó adelante todo un proceso, le parece interesante y dice, bueno, ahora voy a legislar? Cuando empecé a contestarle a Martín o a hablar, dije, celebro que San Rafael haya sido el promotor. Capaz que fue San Rafael el promotor, bueno, celebro, pero también no actúe en consecuencia de sus acciones. San Rafael inició el proceso de autonomía. Sí. Podemos discutir si fue por un proceso eleccionario, para localizar la elección. Podemos entrar, no quiero entrar en la parte política partidaria. Política partidaria. Ahora, cuando ha tenido que el municipio de San Rafael accionar con autonomía, no lo ha accionado. Es uno de los pocos. Hay 2 municipios que no avanzan los inspectores viales. No lo utiliza. Arbolado. Los diputados se opusieron a la ley de arbolado por los recursos, por esto. Siempre encuentran una cuestión para ir en contra. Entonces, bueno, cuando tenés que realmente actuar con autonomía, no lo actuás. Entonces, ahí es cuando yo veo que el municipio de San Rafael no ha avanzado en la autonomía, y por eso insisto que no hay lugar de interpretación. La autonomía se tiene que debatir en la legislatura, que esperemos que se presentó el Ejecutivo la modificación del artículo 197, esperemos que todas las fuerzas políticas, acá comprometo al senador, que acompañen la autonomía y que sea ordenado. Está bien, pero te cambio la pregunta porque no me la estás contestando. ¿Por qué ahora le parece importante a Cornejo legislar sobre la autonomía municipal, siendo que en los 12 años anteriores no le pareció? No. ¿Por qué ahora? A ver, vamos, ¿por qué ahora? Sí. Porque tenemos que darle una institucionalidad a Mendoza, porque había un municipio que corría riesgo que la carta que dictaran fuera inconstitucional, pero Matra, en estos 10 años han habido acciones y los municipios son autónomos, lo que le falta es dictar su carta orgánica. O sea, son autónomos, pero San Rafael en las facultades que se la puede dar autonomía no la ha tomado ninguna. Bien. Mauricio, bueno. Senador. Bueno, a ver, como primer definición, creo que la autonomía es un derecho, no una opción. Y de ahí creo que nos tenemos que guiar y creo que también es importante hacer un raconto son 3 abogados, de todos los hechos. Pero creo que, a ver, a mí lo que me genera mucha duda, que para mí esto es más una cuestión netamente política. Partidaria. Sí, todo es política. O berretismo político, digo, de la ventajita, de la chicana. Y no de que verdaderamente qué es lo que querramos para Mendoza, para San Rafael. ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, avanzó todo el proceso electoral, se hace el llamado, se aprueba una ordenanza municipal, la Junta Electoral actúa en consecuencia. Durante el proceso, antes del proceso electoral, hubo un planteo de una fuerza política. Sí, de Ramón. Que primero decía no, que quede peronismo. Bueno, hubo un planteo político y ahí había una oportunidad. Y eso es lo que nos tiene que llamar la atención. ¿Por qué todos los que no estaban de acuerdo con el proceso, la metodología, los métodos, las formas, no actuaron en ese momento? Y ahí es donde se empiezan a desprender las dudas. Las dudas de qué?
de que como no se ganó la elección, bueno, ahora modificamos las reglas de juego, se adelantó el proceso electoral de cara al 2027 y hay que empezar a trabar y o hablar de ciertas situaciones, o hay otros problemas en la sociedad, falta de laburo, caída económica, etcétera, etcétera. Hablemos de este tema que nos genera rispidez política, pero nos da la posibilidad, la ventaja de no hablar de los problemas verdaderos que tiene cualquier vecino con que uno sale y se encuentra. Entonces, yo creo que estas son las dudas que la verdad que poco favor le hace a la política y al sistema democrático. Martín fue bastante claro en algo que dijo en relación al Código de Procedimiento de Mendoza. No vaya a ser que por todo este conflicto no avancemos en algo que todos los políticos te dicen sí, autonomía sí, pero ahora estamos en un tema que quizás se termine trabando para todos, ni para San Rafael, ni para Mendoza, y sea una mentira. ¿Por qué? Porque hay una cuestión del peticionante en esto. Y digo, hoy el gobierno está planteando frenar esta situación, pero digo, también es el peticionante de una ley que está mandando a la legislatura. Entonces, creo que llama mucho la atención. ¿Cómo puede ser de que el conflicto de poder lo presente la vicegobernadora, presidente de la Cámara del Senado y presidente de la Cámara de Diputados, Lombardi, donde ellos fueron parte de la Junta Electoral y no hicieron ninguna manifestación al respecto? Entonces vos decís, che, pero ¿cuál es el verdadero problema? Y esto es una cuestión, a ver, hay procedimientos en donde vos decís, bueno, discutí formas, métodos, está bien, yo lo que digo, hubieron tiempos, ¿por qué no se hizo antes? ¿Por qué no se hizo antes? Entonces, a ver, se te empiezan a generar las dudas, vuelvo a generar las dudas y los planteo. Digo, ¿qué es Cornejo, que se siente el monarca de la provincia, que si no tiene una iniciativa política, bueno, que no la tenga nadie? Si ganaba, sí. ¿Cuál es el problema? El contenido de la Carta Orgánica que irán a escribir, que van a escribir los constituyentes. Claro, porque todavía, bueno, a ver, todavía no si se hay sabe, algún problema porque redactan algo que a algún institución, vecino, digo, hay los mecanismos para modificarlo, para frenarlo, para plantar inconstitucionalidad al respecto. Y le agrego una adicional más. Lo que vayan a escribir se va a poner a consideración en el próximo proceso electoral. O sea, para mí esto es una cuestión más de capricho, de búsqueda de algún conflicto político, de mezquindad política, y no de verdaderamente de discutir de fondo qué es lo que queremos hacer con el Estado. Y a mi entender, con el Estado hay que ir a fondo, en el sentido de decir, che, veamos cómo modernizamos el Estado. Es más, para mí, yo lo dije públicamente el otro día, una pérdida de oportunidad que tiene hoy Cornejo, que sale a modificar un solo artículo, teniendo la posibilidad de discutir, che, ¿por qué no discutimos la Constitución de fondo? Y en esto siempre ha pasado. Las chicanas políticas, incluyo incluso algunos de nuestro partido, en donde empieza la mezquindad, no, pero bueno, la reelección del gobernador, esto, lo otro, y se termina trabando. Pero digo, lo cierto es que hay mucho biribiri y menos acción. 30 y pico de años que la Constitución Nacional nos autoriza a esto que estamos intentando hacer. Bueno, no ha pasado nada. Ahora se está empezando a hacer, se pretende trabar. Ni que hablar de la Constitución de nuestra provincia. Entonces, yo lo que noto realmente, insisto en algo, para mí esto es una ventajita política. Tengo las dudas, no sé si es porque se ha acelerado el proceso electoral y ya hay candidatos, que me parece totalmente legítimo. Lo que no me parece legítimo es que tomemos de huevones, discúlpenme la expresión, pero ¿te parece al legítimo que se acelere el proceso electoral? Estamos a un año y medio de las elecciones. Y bueno, pero Ariel, hablando de candidatura, es una locura eso. Ariel, yo no me voy a meter en la vida interna de cada partido y que cada partido haga lo que corresponda. O sea, me parece legítimo que cada partido desarrolle su estrategia electoral, no me importa, no me interesa. Lo que yo digo es una tomada de pelo. Vos decís, che, hemos gastado recursos, se hizo una elección,
los candidatos han laburado, han presentado propuestas, han discutido. De todos los partidos. De todos los partidos, porque participaron todos. Los que hoy se están quejando también laburaron. Y le dijeron, che, vecino, nosotros con la autonomía queremos hacer tal cosa. O sea, hoy le están mintiendo a la gente. A ver, yo me imagino un candidato de Cambia Mendoza que haya ido a una reunión a decirle, mire, señor vecino, usted vóteme que yo con la autonomía voy a plasmar esto en la Carta Orgánica. Y ahora le estoy diciendo, no, estábamos en campaña electoral, creo que todo el proceso administrativo, judicial, legal, lo hice mal. Entonces, lo que yo le dije en la reunión, me parece poco serio. Insisto. ¿Y qué imaginan los tres que va a pasar con esto? ¿Puedo agregarle? Dale. Coincido con Mauricio Sá, lo único que coincido que sí tiene que haber una modificación de la Constitución de fondo, que creo que eso no tenemos que poner los partidos políticos por encima. Y también coincido, en otra parte con Mauricio Sá, Mauricio debe coincidir conmigo en esto, él ha presentado una reforma constitucional en su proyecto, es un legislador que trabaja mucho, que redacta proyectos y presentó. Y es muy parecido lo que él plantea, creo que Mauricio lo plantea la modificación, si no me equivoco, del 199, y la provincia está el 197, pues son los artículos que está hablando de la municipalidad, así que técnicamente el 197 o el 199 podría ir por cualquiera de los dos la modificación de las autonomías municipales, pero es muy parecida a la redacción o el enfoque que le ha dado Mauricio al enfoque que le ha dado el Ejecutivo. O sea que es muy probable que si se consiguen los 2/3 en diputados y después pasa al Senado, es que el proyecto de Mauricio Sat se acumule al proyecto del Ejecutivo, porque son muy parecidos. Sí. Pero a lo que voy, yo creo que coincidimos que la modificación de la Constitución se tiene que realizar en la provincia. Pero a ver, agrego algo. Digo, esto no es una cuestión de quién es el proyecto de ley, es una cuestión de tiempos. Mire, sin ir más lejos, tengo entendido que hay una diputada, Cogo, que creo que es del 4º distrito. Sí, bueno, fue en el equipo de la Unión Mendocina con el doctor. No sé qué, ha presentado algo. El tema no es de quién. El tema es, vos decís, a ver, nosotros hicimos una presentación. Bueno, no tuvimos los números en la legislatura para avanzar. Pero coincidimos que tiene que ir en la provincia la reforma. La tiene que hacer la provincia, la autonomía se tiene que dictar en la legislatura. Pero sí no como la ha planteado el gobierno. Te explico por qué. Porque el gobierno está condicionando la Carta Orgánica. O sea, ¿qué es lo que está planteando el gobierno? No es una autonomía real. Está planteando el gobierno diciendo, bueno, redacten los municipios la Carta Orgánica, mándenme a la legislatura y la legislatura va a decidir por sí o por no. Volvemos a un término. Cornejo se cree que es el dueño de la provincia y que incluso le quiere redactar la Carta Orgánica a los municipios. Entonces, para mí este es un tema de que también va a generar cierta conflictividad al avance del proceso. Esa Carta Orgánica tiene que pasar por la legislatura. El proyecto de ley que han enviado hoy día dice que una vez redactada la Carta Orgánica de todos estos 18 municipios, se deberá someter a una aprobación por parte de la legislatura provincial. Totalmente distinto a lo que se ha resuelto o se acordó en la Corte, que es una vez redactada la Carta Orgánica de San Rafael, se somete al pueblo de San Rafael para que la apruebe, sí o no. Listo. Pero aparte, eso es más autonomía que como se ha planteado ahora el proyecto, pero eso nos puede pasar con todo, nos puede pasar con un sistema que digamos de arbolado público que vos dijiste. Por lo que he escuchado, la municipalidad tiene que hacer un proyecto de cómo va a manejar un plan de deforestación, de cuidado, y lo debe someter a la provincia para que lo apruebe o controle. Entonces, claro, ahí nos va a tocar como legisladores. A priori parece contradictorio, digamos, ¿no? Que el gobierno plantee que cada municipio redacte su carta orgánica y después todos esos proyectos tengan que pasar de nuevo por la legislatura. Por una legislatura central, digamos. No me quejo de la composición partidaria. Y no, hermano, si perdiste las elecciones, exactamente, es lo que pero en definitiva termino haciendo la Carta Orgánica que yo quiero. O sea, es muy contradictorio. O sea, ¿cuál es lo mismo que hoy se critique el resultado electoral de acá de San Rafael? Vos decís, che, participó, se ganó en constituyente, se perdió en concejal, o sea, es muy raro. Y lo otro, que no es un tema menor, es la Corte ya se ha manifestado al respecto.
y ha sido parte de un proceso, de un planteo. ¿Cómo juega acá la cosa juzgada? No hay una litis pendente. O sea, digo, también la Corte ha participado de esto, o sea... El tema es que también suena contradictorio que la Junta Electoral avale tras la presentación de Ramón que el proceso electoral tiene que seguir adelante y después te suspenda la ejecución del Alejandro, ¿sí? Franco, disculpame. Eso es a lo que voy. Digo, esto no es que el municipio de San Rafael se juntó en un café con Ramón, pongámonos de acuerdo. No. Hubo una audiencia de conciliación. Te está mirando. Hubo una audiencia de conciliación y estuvo la Corte, el municipio y Protectora. O sea, por eso hablo de ya una cosa manifestada, una cosa juzgada para mí, pero bueno, veremos qué sucede. A ver, el doctor Ambrosini, su primero, visión. el caso de Ramón, Sí. como dice, no fue en un café, pero yo le puedo decir que los miércoles a las 9:30 de la mañana se reúne el interbloque del peronismo, en el cual Protectora comparece en ese interbloque de diputados. O sea, quemado, es como el meme ese de Spider-Man, sos vos, soy yo. Sí. Y la Corte lo que hace ahí, alega, lo que hace, hubo un acuerdo de parte, listo, pues acordaron las partes, quien había dictado la inconstitucionalidad y quien era el denunciado, que era el municipio. Pero Ramón es parte de ese interbloque en diputados y pertenece a otro distrito electoral, pero más de lo Franco, mismo, pero pará, Ramón quería frenar el proceso y nosotros estábamos avanzando, o sea, claro. ¿Qué tenemos que ver nosotros con que estamos avanzando en una dirección y un tipo te lo está intentando frenar? Es como el meme de Spider-Man, Mauricio. No quiero entrar. Y para qué, o sea, no. De los 2/3. Exactamente. ¿Y alguno más? ¿Cuál era el siguiente? Pero que fueron sorteados en ese acuerdo, digamos. Que no se había hecho el proceso de llevar adelante la convención, el llamado convencional, no se había cumplido la parte mire, procesal. Yo lo que noto es que, y lo digo con respeto, el diputado Ambrosini nos quiere abrochar a Ramón en su planteo y son ellos a destiempo los que están utilizando los argumentos de Ramón que la Corte ya se expidió. Entonces, pongámosle seriedad a la... Ahora, Franco, te tomo que Ramón sea socio del peronismo en ese proyecto. ¿Para qué? O sea, ¿qué buscaba el peronismo diciéndole a Ramón, presentame esto? Estamos en un proceso de elecciones, no quiero entrar en... pero estamos durante un proceso de elecciones, llevándolo adelante, y apareció Ramón. Pero digo, si vos decís que es un tema de especulación política. Pero está bien. Nosotros queríamos hacer que un proceso sea lo más transparente. ¿Cuál era nuestro objetivo de eso? Si nosotros estamos convencidos de lo que hemos hecho. Y ojo, tampoco es que sea una cuestión deslocada. Hay antecedentes en La Rioja, en Santa Fe, en otros lugares en donde esto se ha desarrollado con total normalidad. O sea, no es que tampoco seamos los vivos, No, a ver, nosotros tenemos un inconveniente, y lo digo esto como sanrafaelino, no como... La verdad que cuesta mucho llevar el día a día del municipio y la distancia dentro. Entonces, yo creo mucho en que hay que avanzar en una modernización del Estado en su conjunto, descentralizar, ver cómo ponernos de acuerdo con la provincia en un montón de cuestiones, que obviamente no es tirar la responsabilidad, no, discutámoslo de fondo. Ahora, vos me preguntabas a mí, vialidad debería administrarlo el municipio. Bueno, pero discutamos los fondos. Tema seguridad, no podés decir, en una ley que ni te permite, termina afectando la autonomía, no te permite, no te transfiere recursos, no... Yo creo que hay que avanzar en un montón de cuestiones, pero con una discusión seria, en donde tengas los recursos para poderlos llevar adelante. Mauricio, este es un tema apelable, ¿no? El del, digamos, la resolución de la Corte. ¿Qué va a hacer el municipio? ¿Lo va a apelar? Nosotros en esta semana vamos el municipio, vamos porque lo he charlado y se va a hacer un planteo y
Y lo que nosotros estamos planteando es lo siguiente. El proceso electoral ya sucedió, hubieron los tiempos, como hicieron otras fuerzas políticas, de hacer algunos reparos al respecto, y nosotros pretendemos que se concluya el proceso electoral. Y a mi entender, el proceso electoral se concluye una vez que tengas la proclamación de los mismos, que es lo que falta. Y que bueno, obviamente acá hay información cruzada y está la ventajita que le deben haber dicho al gobernador, bueno, pero bueno, no quiero entrar en esa mezquindad política. Insisto, para mí la autonomía es algo bueno para San Rafael y para el resto de los municipios. Bueno, ojalá que la podamos llevar adelante. Franco, y respecto de si esto, el pedido que ha hecho el Ejecutivo Provincial prospera, ¿van a servir, o sea, va a servir el acto eleccionario? Es decir, ¿van a ser esos mismos convencionales los que redacten la carta orgánica, más allá de que después el camino restante sea distinto? Primero tenemos que llamar a la población si está de acuerdo o no está de acuerdo a plebiscitar la autonomía municipal, que no se ha hecho todavía. Le agrego un tema que no quería pasar. Perdón, deja pasar Franco, porque y si no, todavía no dijo si autonomía sí o no. Nosotros pero sí lo dijo la Corte. La Corte ya lo dijo y le dijo, bueno, avancen, escriban la carta orgánica y en el proceso electoral siguiente se pone a consideración. O sea, no tomemos de huevones a la gente, porque va a ser el mismo vecino. O sea, muchos están diciendo, no, lo que pasa es que Félix quiere crear impuestos con la... Dejémonos de joder. Primero, se sabe que no se pueden hacer impuestos de parte del municipio, son tasas. Y segundo, la misma gente en el 2027 le va a decir, mire, no, lo que escribió Mancenés y lo que escribió el Cambia Mendoza, lo que escribió el peronismo, no estamos de acuerdo, lo vamos a votar en contra. O sea, va a ser la gente la que va... Mauricio, escucharon a Mondote esta semana, estuvimos charlando con él, nosotros, respecto de este tema, y uno de los puntos que planteaba Francisco, ex director de Asuntos Gubernamentales, opinando de este tema, que él, digamos, la lectura que hace es, en su opinión, de que lo que busca también el municipio con este tema de la autonomía es evitar el control del Tribunal de Cuentas. Está desinformado. La Constitución provincial sería inconstitucional. ¿No se podría, digamos, saltear eso con una carta orgánica que lo... Salvo que se derogue el artículo que establece en eso, tiene razón Mauricio. Y en el proyecto que envía el Ejecutivo está establecido que el Tribunal de Cuentas es provincial. Creo que, si no me equivoco, ahora el artículo 115, inciso 5, cláusula 3, está establecido que el Tribunal de Cuentas es provincial. Lo que sí no quería dejar de pasar de largo, que la Corte lo que único que hizo en el acuerdo que hubo entre el municipio y Ramón, certificó ese acuerdo nomás, no es que lo convalidó ni lo certificó, dice, ese es el acuerdo de usted. Pero fue parte... pero fue ellos fueron árbitros en un acuerdo entre el municipio y el diputado Ramón, no es que convalidó, certificó el acto y el acuerdo que hicieron. Pero entonces, si vengo Partido Demócrata, después de resolver que se resuelva este conflicto, y vuelvo a hacer el mismo planteo, porque no podés estar, digamos, vos tenés un planteo, tenés el objeto que fue casi el mismo, suspender las elecciones. No una cuestión de fondo, doctor, o sea, no resolvió, hubo un acuerdo. De acuerdo a lo que establecieron las partes, certificaron el acuerdo que se había hecho. Sí quiero remarcar una cosita que a mí ese acuerdo obviamente me pareció, ¿sabes por qué digo yo escandaloso? Porque habiendo dictado acá una ordenanza el municipio que había declarado la autonomía y llamaba a elecciones, la Corte, que no es, ya estamos hablando fuera de lo que es la municipalidad, y Ramón y el intendente estaban modificando lo que había dispuesto el Consejo Deliberante. O sea, ya estaban violando la autonomía del Consejo Deliberante, si se quiere. Después me quedé callado, ¿por qué? Porque hubo una segunda ordenanza donde el Consejo Deliberante, que es el que representa al pueblo de San Rafael, avaló el acuerdo que hicieron ante la Corte. Con mayoría simple. Pero, la mayoría que hay. A mí no me gusta la mayoría que existe acá en el departamento de San Rafael, pero es la que hay. Estamos modificando, estamos hablando de autonomía, no puede ir por una mayoría simple.
Es lo mismo que ahora vayamos a dictar la autonomía que vamos a establecer en la provincia, en la legislatura, y salga por mayoría simple. Eso tiene que estar garantizado en los 2 tercios. Está bien. Los cuales, pues, si no, lo ven a hacer la Constitución provincial. No, Franco, 2 tercios. Franco. Los 2 tercios. Los 2 tercios, por eso. La Constitución provincial dice La que reforma debe ser aprobada con 2 tercios. Y estoy de acuerdo. Por eso aquel municipio fue con mayoría esa simple. enmienda va a ser sometida a la población, la cual la va a tener que votar la mayoría de los electores. Por eso estoy de acuerdo. Y en esta elección no tuvimos mayoría del padrón electoral. No, tuvimos y minoría. capaz que la reforma de la Constitución provincial Una pregunta, para los 3, más allá del tema puntual autonomía. ¿Cómo están evaluando ustedes la situación institucional de Mendoza? Lo escuchamos esta semana a Pérez Walde, que bueno, uno puede estar de acuerdo o no, pero es un tipo que la ha vivido de adentro, digamos. La institucionalidad, el peso republicano de los 3 poderes y todo lo demás, y dice, muchachos, en Mendoza estamos cerca de ser Formosa. Bueno, Pérez Walde, no sé, no sé. Yo creo que una de las provincias que mayor institucionalidad tiene, en los cuales de cualquier proyecto, sino que me diga el senador Sato, no te cito vos porque no está en la legislatura, pero se dialoga con todas las partes. Hay proyectos que salen de la oposición, el presupuesto... O sea, vos considerás que la población mendocina considera que el Ejecutivo Provincial dialoga con todos los actores. Yo no puedo hablar por la sociedad, sí puedo hablar desde el lado de gobierno. Mendoza es una de las provincias que más institucionalidad tiene. Lo mismo que puedo hablar de acá del municipio. O sea, hay muchísimas cosas que no estoy de acuerdo, te puedo decir que veo que un municipio que no tiene impulso, no tiene energía, no tiene visión de futuro, pero sí un municipio, no puedo hablar de un municipio que no tenga institucionalidad. Te lo digo ya, un municipio tiene institucionalidad, claro, y se respeta la división de poderes. Partimos de la división de poder, ahí te da la institucionalidad. Claro. Vos cuando tenés poderes independientes... voy a decir una cosa. De todas maneras, esta semana acá en la radio salió a respaldarlo Valerio. A Pérez Walde. Estamos viendo, es falta de institucionalidad, falta de división de poder. A lo que voy es esto justamente. Y por eso sí es algo que se tiene que dictar en la legislatura, te lo establece la Constitución. Franco. La Constitución Nacional. Yo te estoy diciendo que no respetar la Carta Magna de la candidatos electos es un abuso del gobierno de Mendoza con la Corte, inmiscuyéndose en las facultades de la honorable en realidad, sí, para los legisladores yo creo que va a ser un tema a tratar, modificar el sistema actual, porque hoy día son los mismos que están haciendo los planteos, los que aprobaron antes, y los mismos que van a tener que resolver, Garay, los ministros de la Corte. El tema es, en esta y no sé si no correspondería un llamado con jueces. Esta pretendida e ideal división de poderes, hay mucha gente que no la ve en Mendoza, es decir, el Ejecutivo obviamente de Alfredo Cornejo. Lo ejerce él. El Poder Legislativo tiene mayoría absoluta prácticamente. No. Bueno, prácticamente dije. Hay mayoría simple. Sí, no. Bueno, con mayoría simple te sirve para votar casi todo lo que quieras, casi todo. El Poder Judicial, la enorme mayoría de los funcionarios han sido nombrados por esta administración. Entonces, sí, uno si lo quiere ver, dice, ha dado todos los pasos administrativos para que eso sea legal. Ok, pero después, si nosotros pretendemos creer que la justicia no hace política o que el Poder Legislativo no funciona en esta pretendida división de poderes, si la hay o no la hay, me parece que nos quedamos con una parte de la realidad. No hay un proyecto que venga el Ejecutivo que salga tal cual lo mandó el Ejecutivo. El Legislativo trabaja. Mirá, trabaja. Mira cómo te mira. Rayos. Ni una modificación. Rayos. Senador, ni una modificación. El senador Serra me ha llamado muchas veces para modificar cosas. En esto no comparto, a ver, con Franco, creo que estamos perdiendo la institucionalidad. De hecho, lo único que queda en manos de algún dirigente de otro partido es la Fiscalía de Estado. Todo lo demás... Esta semana le hice una nota al fiscal de Estado, Fernando Simón, y me dijo que él considera que este planteo del Ejecutivo está fuera de oportunidad.
Más allá de las cuestiones... ¿Querés que te lea cómo fue el informe de la Fiscalía de Estado? Se contradice lo que dijo. Yo lo leí lo que dijo acá. Pero ese es un problema de él. Eso me lo dijo él de su voz. Bueno, pero lo que está escrito es contundente en su... lo tengo acá. Lo leo y lo digo como una... Si me permitís, te lo leo tal cual él pone la frase mientras lo busca Franco, yo sigo. A ver, Mendoza lo ha perdido la institucionalidad. Siempre ha sido ejemplo de otras provincias y hoy lamentablemente lo vemos en el Poder Judicial, lo vemos en el Tribunal de Cuentas, lo vemos. El Tribunal de Cuentas termina siendo de acuerdo a la cara del cliente. Algunas observaciones que hace algunos municipios y a otros no. Entonces, la verdad que en esto creo que el desafío institucional, político que hay es ver cómo cambiar esta situación. A mi entender, el modelo del gobierno no es bueno, e insisto algo que dije al comienzo. Hoy Mendoza, los sanrafalinos, estamos pasando algunas dificultades y que la verdad que a Cornejo y compañía le es mucho más sencillo estar discutiendo de algo de esto que a mi entender, lo digo con respeto, no con soberbia, no tiene lógica por donde se lo mire, porque la verdad que insisto en algo, ya hay un proceso, están los tiempos agotados, ya se hubiesen manifestado antes si no les gustaba, cómo hubiesen redactado el llamado, etcétera, etcétera. Están con esto evitando hablar de los problemas que hoy hay. Ayer tuvimos una reunión con comerciantes, la preocupación es terrible. O sea, algunos no pueden pagar los alquileres, se le han caído las ventas. Entonces creo que ese es el desafío, decir, ¿cómo abordamos esta situación? Lo que pasó en materia del escándalo del IPB, bueno, todo un montón de cosas que vos decís, bueno, entonces terminan usando esto de la autonomía, que a mi entender puede ser algo bueno para los gobiernos que vengan. Porque, a ver, en esto yo quiero dejar en algo claro. Por ahí se dice, no, que Félix. Digo, si hay algo claro, es la actitud política que tuvo el intendente en esa audiencia, decir, bueno, a ver, hagamos una cosa, lo que se vaya a escribir, que lo voten los sanrafalinos en 2 años, y si se aprueba, se avanza, esa carta orgánica la podrá ejercer, poner en práctica el nuevo intendente que venga, que puede ser Félix, que puede ser alguien de Cambia Mendoza o que puede ser alguien del Partido Demócrata. O sea, para mí eso no es un tema menor. O sea, no hay una ventajita, no hay una decisión y una convicción de tratar de decir, ¿cómo hacemos que el Estado funcione mejor, sea más eficiente y que tenga una capacidad de respuesta mucho más rápida? Yo, para mí, que ese tiene que ser el objetivo y no esta situación, que insisto en lo que dije al comienzo, están tirando tanto de la soga que a mi entender ya veo que como que Cornejo no tuvo la iniciativa política, bueno, listo, que no la haga nadie. ¿Qué quería decir? Puede pasar. ¿Cómo me imaginaba una situación de democracia? Porque nosotros decimos, ustedes ganaron, ellos pierden, pero nosotros tenemos 3 constitucionales, o sea, una suerte de... Discutirlo todavía los 3. Porque está ahí viendo si realmente le corresponde. Bueno, ni esa posibilidad nos está dando la Junta, porque no proclamó a nadie, no podemos ni discutirle. La verdad, por eso digo de falta de institucionalidad. Pero discutir en la convención estos temas, posible de crear impuestos, posible de contradicciones, y me imaginaba esto, en temas de conflicto poder, en este intervalo, que la Cámara lo resolviera. Suponete que teníamos algo en contra del número de concejales que va en contra de la ley orgánica de municipalidades. Teniendo predisposición desde Mendoza, haces un proyecto, lo aprobas y vas dejando una carta orgánica modelo para provincia si querés. Pero contra la Constitución no íbamos a poder actuar. O sea, el Tribunal de Cuentas está en la Constitución provincial y dice se deben someter al Tribunal de Cuentas todos funcionarios públicos y las municipalidades. Pero si nosotros decíamos algo de eso, se iba a litigar seguramente la carta orgánica. Pero ojalá que no tenga que llegar a una sentencia y que se pueda dirimir en el trayecto, que podamos los que ya estamos electos sentarnos a redactar la carta orgánica y que haya un punto medio donde los mismos sanrafalinos sean los que discutan su carta orgánica. Y los 17 departamentos distintos se pueden someter al proyecto que viene el gobernador. El gobernador podría haber mandado el proyecto de reforma de la Constitución sin pedir la suspensión
de la Carta Orgánica de San Rafael. Es que el gobernador perdón, doctor, pero el gobernador no pide ninguna suspensión. ¿Sí? No pide. El gobernador que es el interlocutor de Casado. No, eso Tiene razón lo que está diciendo el doctor porque el gobernador lo hizo en declaraciones públicas acá en San Rafael, cuando vino hace 1 o 2 semanas. Y en esa manifestó que el presidente de la Cámara y la presidenta del Senado iban a hacer la presentación. O sea, no hagamos lo desentendido, porque si no... Pero somos parte de un equipo, Mauricio. Vos sos reconocer... senador y estaba recién hablando por lo que iba a hacer el municipio, pues sos parte del equipo del municipio. Eso es un equipo que el presidente de la Cámara es parte del equipo de Cornejo, pero que presentó el conflicto de poderes fue la vicegobernadora, que es parte del gobierno de Cornejo, y el presidente de la Cámara, Andrés Peti Lombardi, que es parte del gobierno de Cornejo. Pero es una decisión política del gobernador. Sí, ponerle que es una decisión política del gobernador. ¿El proyecto pide la suspensión o no? No, el proyecto de lo que es el conflicto de poderes. Ahora, ahí lo que pasa es que esto nació mal desde el principio. ¿Y por qué no lo plantearon? El municipio hizo mal las cosas. Lo establece, mira, el fiscal de Estado, que después se dice, es un excelente profesional, pero después empieza a jugar la política, y cuando empieza a jugar la política aparece Pérez Walde, aparece Valerio, y empieza a jugar la política. Ahora, el fiscal dejó plasmado el escrito lo que yo establecí al principio, el artículo 123 de la Constitución. Lo hice claro, acá lo tengo, lo que dijo el fiscal de Estado, que está mal llamado porque se tiene que debatir en la provincia. Entonces, esto empezó mal por una decisión mal hecha desde el Ejecutivo Municipal. Entonces, nació mal. Nació mal, pero no apoyó. O sea, ¿qué esperaron? El resultado electoral para decir, sí, perdimos, está mal ahora. No, y lo otro que quiero aclarar, lo que quiero aclarar, porque pero yo lo traje... ¿qué tiene que ver si estamos hablando de los constituyentes? Yo lo traje a la conversación a Simón, no es de eso de lo que te hablaba. Lo que me dijo Simón a mí es que a él le resultaba, y esto que plantea en el comienzo, extemporáneo la presentación del proyecto. ¿Me entendés? O sea, que lo tendría que haber hecho antes, dice él, más allá de que es eso que dice de respecto de cómo se convoca y todo lo demás, puede tener una visión. Él no habló de eso. Lo que habló es que esto que presenta hoy el Ejecutivo Provincial está no fuera de plazo legal, sino que lo tendría que haber hecho antes de todo el proceso electoral. Puede que sí, está dentro de los plazos legales, no importa. Está bien, puede ser políticamente, claro. Que decir, vos lo hablas política, bueno, pero yo creo que más allá de los tiempos políticos, y esto habla bien, o sea, nosotros tenemos que salir de la politiquería y basarnos en lo que establece la ley, lo que establece la Constitución, y dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Entonces, si vamos a hablar de política, y sí, capaz que viene un consultor, un analista político y te dice, che, está fuera de política. Pero nosotros, desde el gobierno de la provincia, hacemos lo que tiene que ser legal y lo que tiene que ser institucional, porque si nosotros sale una carta orgánica en las condiciones que lo estableció el municipio de San Rafael, es primero una carta orgánica débil, y segundo es pasible de inconstitucionalidades, que las vamos a parar todas con inconstitucionalidades porque está mal hecho, porque no se cumplieron los 2/3, porque no lo estableció Ahora hay que ver si realmente, si la Corte establece que hubiera un conflicto de poderes, listo, estamos en lo cierto, porque hay conflicto de poderes, porque avanzaron sobre el poder legislativo provincial, que es quien establece que lo tiene que modificar, porque establece la Carta Magna de la Argentina, que es la Constitución Nacional. Bueno. ¿Conclusiones? Sí, no sé qué estiman que va a pasar, digo, teniendo en cuenta todo este marco en el que estamos hablando. Vamos a discutir con el senador Satt en la legislatura, él desde el Senado, yo a ver, primero lo tiene que resolver la Corte, que me imagino habrá hay un paso de la justicia. Un paso de la justicia, ¿no? O sea, para mí son dos cosas distintas. Una cosa es la ley que ha mandado el gobierno, con un reflejo político, a mi entender, totalmente una opinión política, con
a destiempo, la iniciativa política la tuvimos nosotros, pero me parece bien. Y lo otro es la Corte, es el conflicto de poderes que ha presentado el gobierno. ¿Qué crees que va a pasar? Y bueno, habrá que generar una audiencia ahí. Nosotros tenemos una postura. Ya se comenzó un proceso, ya está a punto de finalizarse, ya se votó, se gastó recursos, hubieron procesos, etapas para haber planteado disconformidades. ¿La convención por parte de no, porque la ordenanza, la ordenanza para poder avanzar con todo el proceso se necesita la proclamación. Bueno, lógicamente acá está la situación de lo que falta. Pero Martín, bueno, ¿qué imagina que va a pasar? No, coincido que ojalá que en una audiencia ante la Corte se pueda solucionar. Lo escuchaba era hablando de lo jurídico, lo técnico. Tuve oportunidad de ver el reclamo que hace la legislatura y en concreto tampoco ofrece lo presentó antes y no ofrece hacer la reforma. O sea, podríamos decir es un reclamo solamente para que la Corte resuelva si hay un conflicto. Y en derecho, cuando vos hablás, porque es mal el proceso, vos conocés nulidades absolutas, las relativas, las que se pueden subsanar o no, pero digamos, no podés quejarte por quejarte. Es decir, vos tenés que en esa acción me parece que le está faltando un objeto concreto de qué ofrece el gobierno provincial para suspender esa convención. Porque está bien, el relato todos sabemos. Si vos me preguntabas el año pasado, yo decía, ¿cómo vamos a hacer una carta orgánica o vamos a llamar a elecciones? Es más, en enero, febrero, podía decir, no, la honorable Junta no va a dejar pasar este llamado, porque era un llamado que no está previsto regularmente en una ley. Sin embargo pasó y fue avalado por esa honorable Junta. La Junta lo que hace pensamos, organiza como partido elección. Dijimos, vamos a presentar candidatos. Y dijimos, y si el proceso electoral se va a hacer, tenemos que presentar candidatos. Ustedes presentaron también candidatos, o sea, está convalidado en ese sentido. Así que veremos a ver si la gravedad institucional es de tal extremo que puede llegar a la Corte a anular una ordenanza. En definitiva, es una ordenanza. Bueno, el resultado de esto se va a ver la institucionalidad, lo que vos preguntabas, Alejandro, recién, cómo se expida y cómo se resuelva esto, se va a ver si en Mendoza hay institucionalidad o no. Adhiero lo que plantea el abogado. Doctor, usted está diciendo que la Corte no es independiente y que la Corte va a estar permeable a lo que establece el Ejecutivo. Está diciendo que los jueces, o sea, que los ministros de la Corte no van a estar, su decisión se la va a redactar Cornejo, está diciendo básicamente. Es grave lo que dice el senador. No ponga palabra ni tampoco me pretenda correr. Yo lo que planteo es lo siguiente. Tengo la expectativa de que la Corte actúe de buena fe. Y actuar de buena fe es actuar de acuerdo a los tiempos, a los procesos y a los plazos. Y la Corte ya participó de un reclamo que hubo de similares características de algo que ya hay una cosa juzgada, y esto a destiempo, a momentos de que falte una sola parte del proceso para terminar, que es la proclamación de los convencionales. O sea, yo lo que para mí sí. Bueno, por ahí para la gente que nos está escuchando y no está muy relacionada con los plazos y demás, ¿cuándo tendría una definición esto? ¿Se sabe? Y espero que sea... La acción prevé creo que 30 días. 30 días, o sea... Una vez que conteste el municipio, que tiene 10 días hábiles, analizadas las pruebas, debería expedirse dentro de 30 días. O sea que los plazos originales de los que habla la ordenanza van a quedar ahí suspendidos, digamos. Los plazos de la ordenanza, Alejandro, están bien. Los plazos es hasta que esté la proclamación, tiene 60 días para el llamado. Los plazos ideales que se pensaban que se iban a dando ya ahora se suspenden, porque necesitas que se resuelva esa discusión primero. Claro, si no, no te van a ungir a los nacionales. Bueno, esperemos de que esto tampoco... Tal vez arrancamos en noviembre y no es el 22 de abril. Quizás se resuelva en las próximas semanas, o sea, a mi entender, o sea, en esto creo que la Corte también va a evaluar la buena fe de parte
del municipio o de la institución de San Rafael, que esto no es una cuestión del peronismo, de la institución como municipio de San Rafael, de que ha actuado en base a lo que ha considerado bien. Y insisto, el municipio tuvo un gesto que no es poca cosa. O sea que para demostrar de que no hay un capricho político, para mí no es un tema menor de que lo que vayan a escribir los constituyentes, que no hay que tenerle temor. Si los constituyentes se equivocan y se ponen de acuerdo en un tema, que Ambrosini por ahí lo menciona como el gran problema, si hay algún punto de la constituyente, va a tener dos sistemas de filtro, si se quiere. Primero va a ser el voto de la gente en el 2027. Y segundo, el planteo de cualquier vecino, decir, che, este punto no me parece bien. Y se va a poner a trabajar en la inconstitucionalidad. Y no es el fin del mundo, si eso existe. Es un mecanismo... Lo que no se me ocurre, y debemos, sí o sí, el constituyente, el convencional, va a tener que sacar una carta orgánica en acuerdo, porque no me imagino un partido político diciendo vote por el no a una carta orgánica, sea cual sea, y vote por el sí. A mí me haría mucho ruido. Ese es un ejemplo más. Ojalá no nos pase eso. Bueno, yo creo que con la buena fe no alcanza del municipio, por más que tiene buena fe, cuando vos podés tener buena fe, pero cuando va esa buena fe va en contra de la ley, o sea, yo a mi entender. ¿Pero en contra de qué ley, Franco? De lo que establece la Constitución. Es clara la Constitución. Sí. Por eso el conflicto de poderes. Avanzaron sobre poderes que son del legislativo. La Constitución te lo habilita en el 1994. No empecemos a discutir cuestiones técnicas que la gente te lo habilita en 1994 y tenés, como dije más temprano, tenés antecedentes como en La Rioja, como en Santa Fe, en donde ha sucedido. Hubo personas que interpretó lo que vos estás planteando, que fue protectora, fuerza política, que vos decís que está vinculada al peronismo, no me interesa. Hubo una audiencia y la Corte se expidió al respecto y hubo una solución. No se expidió hubo una cosa juzgada de eso. La Corte no se expide y bueno, no se expide. Fue parte de una conciliación. Parte que acordaron y dijo, bueno, certificó eso, pero no es que avaló ni certificó un acuerdo. Si no, ¿cómo estaría? Como un grupo de gobierno, ustedes, por ejemplo, y yo digo, ¿cómo debo tomar si los mismos firmantes o los miembros de quienes componen la Corte, que están viendo ese acuerdo que tienen delante suyo, son los mismos que llevan a cabo el proceso electoral? Porque no puede ser, Dalmiro Garay no puede, voy allá y allá soy miembro de la no quiero entrar en tecnicismo por la gente que está escuchando, pero usted hace un acuerdo laboral, va a la Subsecretaría de Trabajo y hace un acuerdo laboral. Tranquilamente, el trabajador que se vio vulnerado en el derecho, no es que hay una decisión judicial, puede iniciar el reclamo, por más que hubo un acuerdo en la Subsecretaría de Trabajo. Acá hubo un acuerdo, no está omitiendo o hizo una sentencia a la Corte. No hizo una sentencia. No es un acuerdo, ya ahí tendríamos que hacer un acuerdo. Son distintos rangos, son distintas cosas. Yo él certificó lo que ha llegado a la misma situación de ahora. Por ejemplo, la Corte no le ha notificado a la Junta Electoral que se abstenga de proclamar a los candidatos. Y entonces no sé por qué no nos proclama. Esa sería la pregunta. No se lo ha comunicado de manera formal. De manera formal. Pero entonces, no podemos soslayar que hay contacto. Eso es lo que todo indica que sería de una manera informal. Entonces cuando él dice no, y bueno, si es la Junta Electoral la que ya hacía el procedimiento, la demanda que entabló Ramón en su momento era para que la Junta Electoral suspendiera el comicio, que no pudieran votar los sanrafaelinos. Era eso. Exactamente. Y entonces se avanzó y dijeron sí, en cierta manera lo dejamos a los sanrafaelinos que voten a sus constituyentes. ¿Cómo va a decir no, eso no fue un acuerdo, lo vio, no va a pasar? Lo único que coincidimos, Martín, que acá se gastaron recursos de los sanrafaelinos en una elección que indudablemente no se tendría que haber realizado, que no se tendría que haber realizado eso no lo de la forma que se podría. El senador ha presentado un proyecto de reforma de la Constitución que tendría que haber avanzado.
si ustedes son tan cuidadosos... Ojalá se avance con esos proyectos, pero es muy difícil la reforma de la Constitución. No, pero y aparte, si ustedes son tan cuidadosos de los recursos públicos, expliquen ciertas situaciones. Ejemplo es por qué dejaron avanzar el proceso electoral. Entonces no tiene justificación alguna. Vale, interesante. Veremos qué ocurre. Es una situación que afecta centralmente a la comunidad sanrafaelina, que más allá de lo que uno evalúe, fue y votó. Porque si la gente también hubiera estado en desacuerdo, no hubiera votado convencionales. Chao. Entonces ahí también hay una clave política, sociológica del proyecto. O sea, la gente eligió a sus convencionales. Más allá que haya ido poca gente, lo que vos quieras. Pero ahí hay una expresión de la población. Seguro. Imagínate al partido que estaba en desacuerdo, hubiera dicho, no presento candidato y mando a la gente que vote en blanco, que no vote, convencionales, porque eso es un invento de los Feli y no se puede hacer. Exacto. No sucedió eso. Estamos llegando entonces ¿Puedo tirar una pregunta más? Sí. Acá, en esta sala, ¿hay alguno que se vaya a medir para ser el próximo intendente de San Rafael? Epa. Te miro a vos, no los miro a él. Falta muchísimo, lo dijo el senador, falta muchísimo. 2027. Alguno agarró el guante, Falta muchísimo. Hablar de candidatura. No, yo digo que se vaya a medir. Digo que, bueno, a ver, che, no, capaz que a mí me da, capaz que a mí no me da. En alguna interna, decís vos, interna primero. No, viste que los políticos en general siempre están como... Bueno, ¿cuánta gente me quiere? ¿Cuánta gente no me quiere? ¿Me dará el piné para saltar ahí? No. ¿Sabes lo que te puedo decir, Ale? Ojalá que el peronismo en el 2027 pueda renovar, sacar a los hermanos. Y a mí creo que hay dirigentes... Falta muchísimo tiempo, como en 100 cosas coincido. O sea, mirá si acá en esta sala hubiese dos candidatos. Sería una cosa, y si hubiese tres, la bomba atómica. Tres candidatos. Adelantemos la elección entonces. A ver. Bueno, muchachos, gracias por venir. Gracias. Y también por prestarse al debate, cosa que no todos hacen. Sí, lo agradecemos profundamente porque además es una señal de... digamos, esa es una señal de institucionalidad también. Exactamente, ¿no? Que poder discutirlo con los referentes y con respeto, expresando, digamos, las disidencias que haya que expresar, pero digamos, dentro de un marco de diálogo, por Totalmente. supuesto. Gracias por venir. Muchísimas gracias. A ustedes. Que tengan un buen día. Nos vamos ahora a la pausa, enseguida venimos. En un comercio, en un taxi, en un colectivo, en tu lugar de trabajo. 94.5 FM Voz.